Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Sebastián, pertenezco a Bichis. Y bueno, en esta charla vamos a ver un poco cómo hacer troubleshooting de problemas de la base de datos cuando no somos ni gurús ni DBAs y somos unos simples humanos como todos nosotros. Entonces, primero voy a arrancar a contarles algo que me pasó hace unas semanas. Yo tengo una hija de un poquito menos de 2 años, y algo que me pasó, yo se las presento ahí, se llama Olivia, y algo que me pasó es que estaba empezando a hablar, ¿tá? Entonces entiende la mayoría de las cosas que nosotros le decimos y está empezando a hablar. Y algo que me di cuenta en realidad es que cada vez que le quiero enseñar algo nuevo, tengo que usar palabras que ella conozca. Si yo le tengo que enseñar una palabra nueva, para explicársela le tengo que enseñar de un conjunto muy reducido de palabras que ella conoce, explicarle algo nuevo. Entonces me pasó, eso lo venía aplicando, pero me di cuenta hace poquito de eso. Y me pasó que le quería explicar que era, por ejemplo, la lluvia. Bueno, para la lluvia fue bastante fácil en realidad. Ella ya sabía que era el cielo porque la asociaba con el sol y ya se lo había enseñado. Entendía que era el agua también, porque hace bastante relajo cuando se mete en el agua, y el verbo caer lo tiene bastante claro porque vive en el piso, porque es una atropellada. Entonces el agua que cae del cielo la entendió, digamos, y ese fue fácil. El siguiente que me puso a pensar un poco más fue el ómnibus. ¿Cómo le explicaba que era un ómnibus? Entonces un ómnibus, bueno, le puedo decir, es como un auto grande. Ella ya identificaba un camión en la calle. Entonces era como un auto grande que lleva gente, no le podía decir porque no sabe qué es gente, nenes. Lleva nenes a pasear, porque ella asocia cuando nos vamos en el auto a pasear, asocia. Entonces le dije, un camión con nenes a pasear. Si yo lo pienso así, no tiene nada que ver, pero ella dentro de todo lo entendió y ahora asocia que es un ómnibus que lleva gente adentro y todo. Entonces eso, digamos, que tuve que hacer fue resolver algo con recursos limitados. Tuve que tratar de explicarle con muy poquitos recursos qué significaba algo, ¿tá? Y es algo que nosotros tenemos que hacer mucho, digamos. La raza humana es bastante buena, digamos, resolviendo cosas a partir de recursos que tiene. Al principio creaba herramientas para con esas herramientas hacer más cosas. O sea que es algo que hacemos, siempre y cuando tengamos la voluntad de hacerlo. Entonces con los sistemas pasa algo bastante similar, y en particular con la base de datos, lo que vamos a hablar nosotros. Generalmente tenemos recursos limitados porque no podemos salir a comprar hardware a cada rato. Entonces tenemos que, con los recursos que tenemos, tratar de resolver esos problemas que tengamos y mejorar nuestro sistema. Entonces a eso va un poco la charla, a tratar de pasarles o darles la mayor cantidad de herramientas que nosotros conocemos, para que ustedes se puedan interiorizar un poco más y seguir por ese camino y resolver problemas sin ser ningún gurú. La idea es que cualquier humano pueda resolver problemas sin tener que convertirse en un DBA y hacer años de capacitación. Entonces de esta charla se van a llevar un conjunto de herramientas que van a ser básicamente 4, que va a ser qué mirar y dónde. O sea, dónde tengo que mirar. Me dicen, el sistema anda lento. ¿Y por dónde arranco? Entonces, bueno, ¿qué mirar a nivel de la base de datos? ¿Por dónde puedo arrancar a mirar dónde están los problemas? Una vez que identifiqué dónde está el problema, que seguramente si es por el código que se genera, van a ser consultas que me están generando problemas, capaz que son varias. Entonces voy a tener que ver cómo la mejoro. Identifiqué cuál es la consulta que demora y me hace bloqueos o lo que sea. Entonces tengo que ver cómo la puedo mejorar. Entonces vamos a ver algunas herramientas para analizar esa consulta y ver qué le puedo mejorar. Después vamos a ver qué pasa si no puedo tocar la SQL. Hay muchas veces que nos pasa que la consulta esa es compleja y hace un montón de cosas porque lo tiene que hacer, porque la lógica del negocio es así y no puedo decir, join, la voy a separar. No, tiene que ser así. Entonces,
lo que podemos hacer ahí es ver qué workarounds tenemos para tratar de mejorar sin modificar la lógica de esa consulta. Capaz que buscándole alguna vueltita a la consulta, pero sin modificarle la lógica o sin simplificarla, porque tiene que ser así. Y finalmente, el cuarto punto que vamos a ver es cómo afecta el mantenimiento o las tareas que hago o dejo de hacer en el día a día de la base de datos, del motor de base de datos, cómo me pueden afectar a la performance, ¿no? Entonces, con estos 4 puntos, vamos a ver cómo solucionar los problemas. Entonces, pero antes, ¿qué problemas podemos tener? Los problemas más comunes de la base de datos se dan a nivel de memoria, porque la base de datos utiliza mucha memoria para resolver todos los sorts, todos los joins, las consultas que traen muchos datos. ¿Sí? Eso va toda la memoria porque obviamente es lo más rápido que tiene la computadora o el servidor para trabajar, entonces va toda la memoria. Entonces es probable que si hago cosas, joins muy grandes o consultas full scan, de las que recorren todos los registros, eventualmente me pueda quedar sin memoria, sobre todo si la base de datos es grande y la memoria no tanto. Entonces, la memoria puede llegar a ser un cuello de botella, es lo más rápido que tenemos. Después, los discos, ahí hay 1000 sabores, ¿no? Están los que tienen una SAN, están los que tienen discos RAID, están los que tienen discos de estado sólido, cada uno va a tener ventajas sobre los demás, va a ser más o menos rápido, pero la cuestión es que cuando llego a los discos, me estoy quedando sin memoria y llego a los discos, como que todo se puede llegar a lentecer más, el tener consultas esperando por el acceso a los discos, que son esas colas en los discos que aparecen ahí, eso me puede hacer demorar bastante más. Entonces es otro de los problemas que por tener consultas demasiado grandes o consultas que son muy complejas o que recorren demasiados datos, me puede pasar eso, que se me empiezan a encolar pedidos a los discos. Y eso también puede ser a causa de eso o no, puedo tener bloqueos, bloqueos de consultas, diferentes consultas que compiten por el mismo recurso, por una fila, por lo que sea en la base de datos. Entonces, cualquiera de estos tres me genera lentitud. Esto no es ninguna novedad, estos tres son problemas son de los más comunes, y me generan lentitud. ¿Qué pasa? En un momento que se empieza a degradar el sistema, me empiezan a pasar estas cosas, y esto hace que me pasen más cosas. ¿Por qué? Porque una consulta que queda esperando en la cola del disco y empiezan a acumularse y siguen llegando consultas, eso cada vez se degrada más. Entonces, eso es algo que es como una bola de nieve, digamos, ¿no? Entonces, al primer momento que empiezo a tener problemas, eso me puede degradar bastante rápido, que a veces es lo que pasa, que venimos bastante bien y en un momento el sistema se me hizo así para abajo. Y es algo que pasa bastante. Entonces, cuando tengo estos problemas, digo, bueno, nosotros tenemos algunas herramientas ahí y básicamente tengo dos opciones. Una tengo un pariente con dinero a quien pedirle para comprar hardware. Y esto la mayoría no tenemos esto, entonces no podemos salir a comprar hardware. Lo que vamos a hacer es ensuciarnos un poco y ver cómo resolver los problemas, utilizando esos 4 puntos que yo les decía ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer para detectar o arrancar por dónde empezar a mirar los problemas, va a ser mirar las estadísticas generales del motor de base de datos. Y esto le importa el motor de base de datos, ya sea MySQL, SQL Server, Oracle. Todos tienen desde hace ya varios años, hace 10 años a esta parte, tienen ya incluidas estadísticas que van recolectando con el uso de la base de datos. Entonces, nosotros podemos basarnos en esas estadísticas para, ver un poco de información. En SQL Server está el esquema SYS, en Oracle está el esquema B, que se le pueden pedir cosas de la sesión y de las consultas que están corriendo. En Postgres está el Statistics Collector, creo que se llamaba, y en MySQL está el Performance Schema, que creo que es el único, sí, es el único que hay que activarlo. Que no viene activado ya por defecto, pero son todas cosas que ya están disponibles, no tenemos que andar instalando cosas ni nada. Son cosas que ya vienen en el DBMS desde hace varios años y no importa el motor de base de datos. Entonces, ¿qué cosas vamos a mirar ahí? Vamos a mirar esas estadísticas buscando ciertas consultas que van a ser las problemáticas. Si es que no sé por dónde arrancar, ¿no? Si sé
que hay cierto proceso que es el que me demora y cada vez que lo tiro me genera lentitud, este punto me lo salteo y paso al segundo, que es ya sé cuál es la consulta que me genera problema. Acá estamos un paso antes de, bueno, me dicen que el sistema anda lento. ¿Y cómo empiezo a ver si es verdad, si no, si es un problema del application server, si es un problema de la base de datos? O si es un problema de percepción del usuario, también puede ser. Entonces, que generalmente no, pero bueno. Entonces, vamos a arrancar a ver consultas. En principio vamos a ver las consultas que más I/O tiene. Yo les decía, el acceso al disco es como algo súper costoso para la base de datos. Tener que hacer lecturas y escrituras de la base de datos. Yo les decía, la base de datos trabaja mucho sobre la memoria, tiene un caché, como la mayoría de las cosas del sistema operativo, tienen un caché, entonces, bueno, leer y escribir ese caché, dentro de todo, es bastante económico, pero cuando tiene que bajar al disco, ya es más costoso. Entonces, una consulta que por ahí no hace tantas lecturas o escrituras físicas, y hace un montón de lecturas lógicas que se le llama, que es la lectura que se hace sobre el caché, bueno, no pasa nada, capaz que no es tan problemática. Las que hacen mucha lectura o escritura I/O, que es a bloques de disco, esas sí son las más complicadas, las más que me pueden pegar en el desempeño de mi sistema. Entonces, esos son un tipo de consultas que vamos a ver. Ahora después tengo un par de ejemplos de mostrarles, bueno, cómo hago para ver eso. Las consultas que más demoran, que las consultas que... A ver, el que más demoran es relativo. Puede ser una consulta que demora poco pero se ejecuta mucho. Entonces, en el acumulado puede ser que sea una consulta que pasa mucho tiempo ejecutando. Y capaz que eso no está bien. Capaz que por cada ejecución demora muy poquito, pero se ejecuta mucho. Entonces capaz que está bueno achicarlo. O pueden ser procesos muy largos que por sí solo, digamos, el proceso se ejecuta pocas veces pero muy largo. Entonces esas dos entran en esa categoría de consultas que corren durante mucho tiempo. Después tenemos los full scan. Esto deberíamos, a no ser que sean sobre unas tablas muy particulares, que sean tablas o de parámetros o tablas que sepamos que tenemos muy poquitos registros, si no, nunca deberíamos hacer un full scan. Un full scan es una consulta que recorre todos los registros de una tabla. De eso no deberíamos tener. Siempre algún filtro tenemos que tener, siempre algún índice tenemos que poder utilizar. Y después, bueno, los bloqueos que se den por sí solos porque haya mucho trabajo concurrente o porque haya algunas UTLs, las unidades transaccionales, que sean muy largas, que capaz que ahí después podemos ver un poco qué podemos hacer para tratar de disminuir este tipo de bloqueos. Entonces vamos a arrancar para ver, bueno, cómo hago para buscar esto en los diferentes motores de base de datos. Vamos a ver en particular en MySQL. En MySQL, en el Workbench, ¿sí? Que ya viene con MySQL, con el cliente de MySQL. Una vez que nosotros activamos el Performance Schema, hay una barrita donde hay un montón de cosas. Entre ellas está el Statement Analysis, que nos da un análisis de las consultas. Ahí, como verán, la cantidad de veces que se ejecutó, si dio errores la consulta, eso puede ser por claves que estaban mal, diferente tipo de errores. Los full scan, vieron que acá hay un montón que están marcados. Más hacia la derecha, no quise poner más información porque si no, no iban a ver nada. Pero más a la derecha se ve la cantidad de lecturas físicas, la cantidad de lecturas lógicas, la cantidad de datos, de registros que se recorrieron y la cantidad que se devolvieron a la aplicación, porque puede ser que yo recorra y filtre y devuelva menos que los que recorrí. Entonces, todos esos datos son súper importantes para mirar acá y ver cuáles son las consultas que más ejecutan, más demoran y más I/O tienen. Lo vamos a ver, le damos ahí en la columna y ordenamos y ahí vamos a encontrar el top enseguida. Después hay algunas consultas más que tiene el Performance Schema que son sobre las top consultas. Hay uno específico de top consultas de I/O que hacen son las consultas, el top 5% de consultas que hacen se llevan la mayor cantidad de I/O. Después hay unas consultas que te devuelven las consultas que más bloquean. O sea, hay un montón de herramientas ahí del Performance Schema que ya vienen, que los pueden ver, es entrar al Workbench y ver ahí en la solapita de Performance Schema todas las consultas que tienen. Eso es súper fácil.
Y después en el SQL Server también se le puede hacer una consulta al esquema sys, esto es escribir una consulta, si no está el Activity Monitor, que también es una herramienta que viene con el Management Studio, con el cliente de base de datos del SQL Server, y también se pueden hacer consultas. Esto esto es simplemente, yo no les quería poner la consulta acá porque nadie se va a poner a copiar la consulta, ¿no? Pero son todas cosas, abrir el Workbench y mirar lo que hay si tiene MySQL, o tirar en Google un par de búsquedas de qué se puede hacer para mirar las estadísticas en el esquema sys, nos da un montón de consultas que ya están armadas, ni las tienen que entender, ponen ahí y les da este tipo de información. Acá también recorté y me da, por ejemplo, el máximo tiempo, 11 segundos demora esa consulta. 11 segundos es bastante para una consulta para un select. La cantidad de logical reads, la cantidad de physical reads, vieron ahí la diferencia, es porque hay un montón que las agarra el caché, el execution count, este ejemplo tenía poquitas ejecuciones, pero este tipo de consultas se pueden hacer sobre este esquema que ya viene con el motor de base de datos. Entonces, son cosas que son bastante simples de sacar y esto nos puede dar un indicio de esta consulta en un periodo de tiempo bastante corto, se ejecutó 16 veces y demoró, la vez que más demoró fue 11 segundos. Hay un par de columnas más hacia allá que me dicen cuánto fue el mínimo también y cuánto fue el promedio. Capaz que si una vez demoró 11 segundos y las demás demoró menos de 1, entonces no tengo un problema con la consulta, sino que capaz que tengo un problema con un bloqueo que hubo justo mientras estaba corriendo la consulta y una vez demoró. Entonces, vieron que no es nada determinístico, no es, voy a ver acá y sé qué tengo que arreglar. Tengo que hacer un pienso, pero no es nada del otro mundo. Es algo que lo miro, tengo que pensar un poco qué puede estar pasando y saco mis conclusiones y empiezo a analizar más en profundidad. Entonces, una vez que tengo una consulta de estas identificada, que digo, bueno, capaz que esta no es la que me está tirando el sistema, pero quiero ver qué hace, por qué demora, ¿por qué demora 11 segundos. Entonces, ahí la herramienta más clara es el explain plan. El explain plan es, ya tengo la consulta, ¿cómo hago para analizar si está haciendo bien las cosas y la puedo mejorar? Y el explain plan también es algo que es parte de SQL y no de los diferentes vendors de base de datos, que me dice, da una consulta, a qué tablas va, qué índice utiliza. De hecho, dependiendo del motor de base de datos, me puede decir hasta cuántos registros recorre, cuántos registros me devuelve, en qué orden recorren los índices, porque eso, si tengo un join y tengo 3 tablas y tengo 3 índices por los cuales puedo filtrar, me puede cambiar mucho si filtro por un índice que al principio filtre me devuelve 2 registros y voy con esos 2 a hacer los otros 2 join, a que el primero me devuelva 1.000.000 de registros y vaya con 1.000.000 de registros a hacer los join con las otras 2 tablas. Entonces el orden en que se aplican los índices sobre las diferentes tablas también me afecta. Entonces, esas son cosas que tenemos que ver ahí en el explain plan. Uso de los índices, cantidad de los registros que analizó, o sea, la cantidad que registró y la cantidad que devolvió. Y ahora después vamos a ver por qué la cantidad que devolvió me importa. Y las estadísticas del uso del caché, esto de comparar, podemos llegar a comparar, bueno, si fue sobre el caché o no, esa consulta. Y para eso en realidad está bueno, si voy a estar haciendo pruebas, no en producción, es desactivar el caché. Eso obviamente no lo voy a hacer para hacer el explain plan, no preciso estar sobre la base de datos de producción, pero estaría bueno desactivar el caché para ver si realmente cómo afecta, digamos, al explain plan. Eso es algo que está bueno hacer cuando estoy haciendo este tipo de pruebas. Entonces, una vez que miro estas cosas, digo, bueno, esto es un ejemplo ahí también, está cortado, era parte de la misma 3 filas que seguían, pero se los quería mostrar un poco más grande. Tengo una tabla donde se pueden utilizar varias diferentes índices, de los cuales se seleccionó uno, que es el que está acá abajo a la izquierda, y vieron que acá tengo cuántos registros se filtraron en esa consulta. Vieron que al principio, en el primer where, digamos, se devolvieron 1720 que se pasaron a la segunda tabla para hacer el join. De esa se salió un solo resultado y con ese fui al segundo. Entonces, este tipo de cosas son las que tenemos que pensar y decir, pero ¿está bien? ¿Y si fuera al revés? Si T2, vieron que las tablas son T3, T2 y T1 en ese orden para las 3 filas, ¿no?
Si T3 en realidad es la que tiene más filas, capaz que no podría ser encontrar la manera para que los índices se aplicaran al revés. Y esto es algo que es importante, ¿no? Nosotros no tenemos no podemos decirle al DBMS usa este índice. De hecho, la mayoría de las veces, cuando nos enfrentamos a esto, lo que hacemos es suponer cuál es la decisión que está tomando el DBMS para llegar a esto. Porque claramente la heurística que tiene el DBMS internamente es mucho más compleja que el análisis que nosotros hacemos. Entonces, seguramente por algo lo está haciendo. Si está haciendo algo mal es porque él tiene información que no es correcta. Puede ser que haya estadísticas que estén desactualizadas, que ahora después vamos a hablar de eso. Entonces, si la base de datos está haciendo algo que no debería, si ustedes entienden que está usando los índices que no son los correctos, porque podría filtrar mucho más si utilizara otro índice que ya viene en el where que yo estoy filtrando, o si el orden de los índices no es el correcto, seguro que hay algo de información que a él le está faltando. Seguramente, casi siempre viene por el lado de las estadísticas esas que están desactualizadas, de cuántos registros tiene la base, de una tabla, cómo está distribuido esos registros a lo largo del índice, la cardinalidad, todo un montón de cosas que hay para ver. Pero es algo para mirar, decir, bueno, está bien, me está usando índice, no me está usando índice, qué índice está usando, está bien, está mal. Esto es como la primera pasada que tenemos que hacer. Y con eso ya vamos a filtrar un montón de cosas, ya van a ver que van a encontrar varias consultas que no le van a cerrar y que van a empezar a pensar un poco más y qué pasa si le haría de otra manera, cómo me afectaría, y pueden empezar a ver a comparar los tiempos, a comparar la cantidad de registros que se devuelven, que se recorren, y pueden empezar a jugar con eso. Esto no es, yo les decía, no es que voy a agarrar esta herramienta y me va a solucionar la vida. O sea, tengo que pensar, sentarme y pensar y probar y decir, esta consulta, si yo la logro formular de otra manera. Que eso es otro tema, ¿no? Nosotros somos usuarios GeneXus y la consulta en sí me la genera GeneXus. Pero yo puedo hacer ciertas cosas para saber qué esperar que me va a generar, ¿no? Eso, más o menos después de trabajar varios años, nos vamos dando cuenta de eso, que si yo pongo cierta cosa, la consulta que se va a generar, ya sabemos qué esperar. Entonces podemos jugar un poco con eso. Después, otra cosa que vamos a hablar es sobre los bloqueos. Los bloqueos generalmente se dan porque tenemos UTLs muy largas. Y acá hay es como bastante sofisticado lo que podemos llegar a hacer, porque no es agarro y digo, tengo una UTL y la voy a partir. Y una única transacción pasa a ser 2 transacciones, porque no sé si me sirve eso. Tengo que agarrar un bisturí y ver si la puedo particionar o no, sacarle cosas que no necesite de esa UTL y mi aplicación pueda vivir. Si todo eso no es una unidad atómica, esa transacción no es atómica, o si no, lo que puedo hacer es yo decir, bueno, no puedo tener una UTL tan larga porque me genera bloqueos. Lo que hago es, yo implemento un mecanismo de rollback a través del código, que es la manera de UTL y decir, si me pasa algo, porque el problema de partir la UTL en 2 partes es, si me pasa algo en la segunda parte, tengo que hacer rollback de la primera, que si está en otra UTL, lo tengo que manejar yo. Entonces, bueno, tengo que ver si ese mecanismo lo puedo hacer o no, capaz que no lo puedo hacer. Entonces, todas estas cosas es mucho de sentarse, pensar y mirar cuál es el caso, y caso a caso nos vamos a ir dando cuenta si podemos hacer cosas y qué cosas podemos hacer o no. También van a encontrar que hay un montón de UTLs por ahí que son excesivamente largas sin necesidad. O sea, podríamos hacer achicarlas y tener commits en el medio y todo bien con nuestra lógica. Entonces, esas son algunas de las cosas que podemos hacer con los bloqueos. Después, si no puedo achicar la consulta, o sea, si no la puedo modificar, yo les decía, bueno, ahí va a haber casos en los cuales la consulta no la puedo modificar. Es un join súper complejo que va sobre diferentes tablas, muchos registros. Entonces, lo que puedo hacer es, bueno, si hay muchos registros que están viajando para el application server, porque la lógica tiene que ser así, lo que puedo hacer es pasar parte de esa lógica al DBMS. Eso es un problema que a veces también hemos encontrado varias veces, de que al application server, como después hay que hacer otro filtro más, vienen un montón de datos. A veces vienen 200.000 registros que vuelven de la base de datos porque en una sola consulta no los puedo filtrar porque necesito hacer algo más con esos datos. Entonces, esa lógica de hacer algo más, el traer los 200.000 registros para el application server es súper costoso. Entonces,
lo que puedo hacer es pasar ese pedacito de lógica que yo tengo que procesar después para el motor de base de datos, ya sea con una vista o con un store procedure. Claro, es problemático, ¿no? Porque estoy sacando código de mi application server y de MKB para el DBMS, o sea, lo estoy sacando para afuera, pero puede ser una opción. Cuando no tengo más herramientas, puede ser una opción. Entonces, eso es algo que puedo hacer, particionar la tabla, capaz que no tan en forma rústica con un hacha, sino más decidiendo qué hacer. El particionamiento de las tablas es súper útil cuando tengo fechas y hago filtros por fechas. Ahí es importante saber de que si particiono una tabla y no utilizo el criterio de particionamiento, me va a ser peor en la performance. Eso es algo que tienen que tener en cuenta. Y bueno, y pasarle código hacia el DBMS. Y por último, sobre el mantenimiento, es súper importante que el DBMS lo mantengamos sano, digamos. Y esto no hay muchas cosas que hay que hacer. Hay que actualizarle las estadísticas, esas estadísticas que dicen cuántos registros tiene una tabla, cómo están distribuidos esos registros a lo largo de los índices, qué cardinalidad tienen, o sea, un valor para un índice, cuántos registros hay con ese valor. Todas esas cosas, si nosotros no las mantenemos actualizadas, el DBMS empieza a equivocarse con las decisiones que toma. Eso que yo les decía que puede pasar cuando vemos un explain plan que no tiene mucho sentido. Después, evitar la fragmentación. Esto también hay que manejarlo con cuidado. La fragmentación es que se empiezan a generar archivos donde empiezan a quedar huecos y puede quedar muy dispersos los datos y a veces está mejor que estén más colapsados y a veces no. Entonces eso también hay que tener cuidado, no es de fragmento todos los días, las tablas, tengo que ver con qué criterio lo hago, pero es algo que está bueno tener una política de analizar la fragmentación de las tablas y ver cómo lo hago. La ubicación física, ¿sí? Separar los logs de los archivos de datos, eso creo que es básico. Si tengo 2 discos físicos, mando los logs para uno, o sea, el transaction log para un disco, los volúmenes de datos para otro disco, pero discos físicos, no discos lógicos, porque si no es lo mismo. Eso es para liberar la cantidad de cosas que hacemos sobre la cola de los discos. Y los backups, tener cuidado cuando hago los backups online de no hacerlos en momentos de carga, porque obviamente un backup sobrecarga la base de datos. Ver si tengo que hacer backups durante el día, porque necesito tener todo el tiempo la última información. Bueno, elegir momentos del día, elegir los backups de logs, usarlo con criterio y no hacer los backups en cualquier momento. Entonces, lo que se llevan de estos 30 minutos, ahora saben dónde empezar, cómo mejorar la consulta, cómo mejorar si no puedo tocar la consulta, algunas herramientitas ahí, y si el mantenimiento me ayuda a mejorar, sí, de hecho lo tengo que hacer. Entonces, en estos 30 minutos es lo que les puedo adelantar. Lo que sí les digo, bueno, ahora ya están más cerca de ser un gurú, ya tienen conocimientos como para empezar a analizar las consultas, empezar a probar. Eso es lo que yo les digo, bueno, no es una receta que voy, toco y me va a andar, tengo que probar, pensar. Y si se quieren capacitar un cacho más, nosotros tenemos algunos workshops donde hacemos este tipo de troubleshooting sobre diferentes motores de base de datos. También es una opción ahí por si se quieren profundizar un poco más y agarrar un poco más de herramientas. Bueno, si tienen preguntas, tenemos un minuto, creo. Y si no, ahí están los datos míos. Si tienen alguna pregunta. ¿No? Bueno, muchas gracias.